¿Alguna vez oíste hablar de Isuzu? Aunque su presencia es global en algunos mercados latinoamericanos, se desconoce su verdadera relevancia histórica en el mundo motor. Si bien Mitsubishi tiene el mérito de haber construido el primer coche en Japón, la primera compañía en producir un coche a escala masiva fue Isuzu. Y no solo eso, Isuzu también puede presumir de haber fabricado el primer camión del que se tiene registro en tierras niponas. Sin duda, su longevidad en la industria automotriz es destacable. No obstante, lo que realmente distingue a esta gran compañía es su capacidad tecnológica en la producción de motores diésel. Motores considerados eficientes, eternos e indestructibles, que acoplados a su línea comercial de camiones y autobuses, los han llevado a ser líderes mundiales del sector. Gracias a Isuzu, grandes, medianos y pequeños empresarios de todas partes del mundo han logrado desarrollar sus negocios en lugares remotos, con terrenos accidentados, desafiantes e inhóspitos. Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos hasta inicios del siglo XX para conocer los orígenes, proceso y éxito de Isuzu Motors, el rey de los motores diésel. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. A diferencia de otras empresas automotrices que nacieron bajo la visión de un solo fundador, Isuzu Motors surgió de un esfuerzo colectivo. En 1916, la empresa Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering Company, dedicada a la construcción naval e ingeniería pesada, decidió diversificarse construyendo una fábrica para la producción de vehículos. Japón, que se encontraba en plena fase de modernización industrial, necesitaba desarrollar su infraestructura para competir con las potencias occidentales. Fue en este contexto que Tokyo Ishikawajima se asoció en 1918 con Wolseley Motors, un fabricante británico de automóviles. Juntos establecieron las primeras fábricas para la producción de automóviles en suelo japonés. Se enviaron 6 ingenieros a Reino Unido durante 8 meses para aprender la tecnología automotriz. Tras su regreso a Japón, comenzó la producción de prototipos en su recién construida planta de Fukagawa. Este fue el inicio de lo que más tarde sería Isuzu, aunque en ese momento la empresa aún no tenía ese nombre. Durante los primeros años, se enfocaron en ensamblar automóviles británicos bajo licencia, pues el desarrollo industrial japonés era aún insuficiente como para diseñar y fabricar sus propios vehículos. Tras 4 años de esfuerzos, los primeros resultados llegaron en 1922, con la construcción de un automóvil de 2 cilindros y 10 caballos de fuerza. El modelo presentado sería conocido como Wolseley A9, el primer automóvil de pasajeros fabricado en Japón en masa. Aunque se desconoce la cantidad oficial de vehículos producidos, el A9 tuvo un impacto muy relevante, especialmente tras el terremoto de Kanto en 1923, en donde fueron imprescindibles para el proceso de reconstrucción. Tras el Wolseley A9, llegó en 1924 el primer camión fabricado en Japón de nombre Wolseley CP. Era un vehículo robusto de 1,5 toneladas, diseñado principalmente para satisfacer las necesidades del transporte industrial y comercial. Este camión es considerado el punto de partida del actual Isuzu, en lo que sería una larga y respetable historia en el sector de camiones. En 1927, Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering terminó su sociedad con Wolseley Motors y comenzó a producir un camión de 2 toneladas, bautizado como Sumida, el primer vehículo de diseño propio. De esta forma, la compañía dejó atrás la dependencia de tecnología y licencias extranjeras. 2 años más tarde del lanzamiento del Sumida, en 1929, la división automotriz se separó de Tokyo Ishikawajima para independizarse bajo el nombre Ishikawa Automotive Works y centrarse exclusivamente en la producción de coches y camiones.
Así, llegó la década de los 30, que estuvo marcada por la política expansionista del ejército imperial japonés, impulsada por sus esfuerzos de hegemonizar Asia y Oceanía mediante su poder militar e industrial, contexto que la predecesora de Isuzu aprovechó para crecer de forma exponencial. En 1933, el gobierno japonés encargó la producción de un vehículo al que se le denominaría modelo estándar de gobierno. Para la producción en masa de este coche, se unieron las firmas Ishikawa Automotive, predecesora de Isuzu, y DAT Automobile Manufacturing, predecesora de Nissan. A este coche, el gobierno japonés le llamaría oficialmente Isuzu, en honor al gran río del mismo nombre, que desemboca en el gran santuario de Ise, considerado sagrado. Lugar que ha servido de inspiración de diversas canciones y poemas, dedicados por generaciones, pues simboliza longevidad y fortaleza. A la vez, el nombre significa literalmente 50 campanadas. A medida que la compañía crecía, recibió apoyo financiero y logístico de otras empresas industriales, como Tokyo Gas and Electric Industrial Company, que le permitió expandirse e innovar con nuevas tecnologías, como sus famosos motores diésel. Y fue precisamente en 1936 que fabricaron el primer motor diésel enfriado por aire en Japón, avance trascendental que marcó el inicio de la producción de motores diésel en el país. Motores famosos de esta época serían conocidos como DA4 y DA6, ampliamente utilizados en los vehículos utilitarios del ejército. Nada más, al año siguiente, en 1937, la compañía volvió a reorganizarse bajo un nuevo nombre empresarial, convirtiéndose en el grupo automovilístico Tokyo Automobile Industries Company Limited. Con el vuelco de lleno a la Segunda Guerra Mundial, el enfoque principal de la predecesora de Isuzu Motors se trasladó a la producción de camiones y vehículos utilitarios diseñados para transportar tropas y suministros, apoyando las campañas militares de Japón, tanto en el continente asiático como en el Pacífico. Sin embargo, con los resultados para las fuerzas del eje, sobrevino una época turbulenta para la compañía. Muchas de las instalaciones industriales fueron dañadas por los bombardeos y la producción se detuvo casi por completo. Tras la derrota de Japón en 1945, el país fue ocupado por las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos. Y el enfoque principal de esta ocupación fue la desmilitarización del país. Esto significó el inicio de una reestructuración orientada hacia una economía de paz. Las fábricas de la predecesora de Isuzu, muchas de ellas destruidas o dañadas, fueron reconstruidas con el esfuerzo del nuevo gobierno transitorio. De esta forma, se reanudaron operaciones al año siguiente de la ocupación, y la producción se dirigió hacia vehículos utilitarios para el transporte comercial, aprovechando la demanda de un Japón que buscaba reconstruir su infraestructura y economía. En 1949, lo que quedaba de las antiguas Ishikawa Automotive Works y Tokyo Automobile Industries tomaron por nuevo nombre comercial Isuzu Motors Limited, en relación al popular coche modelo estándar de gobierno que habían producido en años previos a la guerra. Así llegó la década del 50, que significó el inicio del crecimiento económico para Isuzu Motors, pues volvieron a enfocarse en las tecnologías que desarrollaron en los años 30, sus famosos motores diésel. En 1952, muy por delante del resto de compañías automotrices japonesas, Isuzu comenzó a vender motores a escala industrial. Estos se utilizaron en una variedad de aplicaciones, incluidas máquinas de construcción, carretillas elevadoras, generadores, barcos y también en expediciones extremas en el Antártico. Es de precisar que un acontecimiento clave de Isuzu en los años 50 fue la expedición a la Antártida, un territorio que atrajo el interés de las potencias mundiales debido a sus condiciones ambientales extremas, ofreciendo un campo único para la investigación científica.
Japón no se quedó atrás y en 1956 decidió sumarse a estos estudios globales, aprovechando la tecnología avanzada de Isuzu, cuyos motores diésel demostraron ser lo suficientemente resistentes para soportar las extremas condiciones climatológicas. Fruto de esta experiencia, surgió el primer camión liviano de la serie N, también llamado Elef, en 1959, diseñado para enfrentar tanto climas extremos como diversas exigencias comerciales. Sus capacidades sobrepasaron las expectativas y se convirtió en el camión comercial más vendido en Japón durante 22 años consecutivos, con más de 2 millones de usuarios. Al día de hoy, sigue siendo el favorito en más de 140 países. Tras el éxito de la serie N, se desarrollaron camiones medianos y pesados, como las series F, C y E, diseñados para transportar grandes volúmenes de mercancías a través de largas distancias, en rutas tanto urbanas como rurales, en diferentes mercados del mundo. Durante los años 60, Isuzu inauguró una nueva planta en Fujisawa, equipada con una pista de pruebas propias y capacidades avanzadas de investigación, desarrollo y producción. Se convirtió en el centro de producción más avanzado de Japón en la década. Es importante precisar que si bien Isuzu se hizo mundialmente famoso por su línea de vehículos comerciales, la compañía también se aventuró en la fabricación de automóviles de pasajeros. En 1953, bajo licencia del grupo británico Roots, produjo el Isuzu Hillman Minx. En un inicio, el ensamblaje se hizo con piezas importadas, pero en años posteriores, Isuzu logró producirlo con componentes fabricados en Japón. Esta experiencia de fabricación con estándares europeos sirvió para que en 1961 Isuzu lanzara su primer automóvil con diseño enteramente japonés, el Bell. Su nombre deriva de la palabra inglesa bell, que significa campana, y el número romano L, o 50, haciendo referencia al nombre Isuzu, que simboliza 50 campanadas. Tras el Bell, Isuzu introdujo el Bellet en 1963, un sedán más pequeño, que más tarde también tendría una versión coupé. Este modelo fue conocido como el Alfa Romeo japonés, gracias a sus acabados y equipamientos sorprendentemente lujosos. Otro memorable éxito llegaría a finales de la década. El Coupé 117, presentado en 1968, fue conceptualizado bajo la visión del renombrado diseñador italiano Giorgetto Giugiaro, el responsable de diseños icónicos como el Lotus Esprit o el DeLorean DMC-12. El Isuzu Coupé 117 fue un gran turismo fastback de 2 puertas que se destacó por su estilo elegante y rendimiento, siendo uno de los primeros coches en Japón en usar inyección electrónica de combustible. Asimismo, fue el primer coche deportivo del mundo en sostener un motor diésel, y a pesar de haberse producido casi 100.000 unidades, es muy cotizado por coleccionistas. De esta forma llegó la década del 70, años definidos por la alianza con General Motors, el liderazgo mundial en tecnología diésel y la expansión global. Durante los años 50 y 60, General Motors gozó de un liderazgo indiscutible, y para inicios de los 70, era considerado el mayor fabricante de automóviles en el mundo. Una alianza entre Isuzu y la gigante estadounidense representaba para los japoneses el acceso directo a los cotizados mercados de Norteamérica y Europa, y para GM, quienes ofrecían principalmente vehículos en gasolina. Vieron con buenos ojos la avanzada tecnología de motores diésel de Isuzu, especialmente en un contexto de creciente demanda en la eficiencia del consumo de combustible. La famosa alianza se concretó en 1971, cuando GM se hizo con el 34.2% de acciones en Isuzu. Este acuerdo llevó a que algunos modelos de Isuzu fuesen vendidos bajo las marcas de GM y viceversa en mercados específicos.
El primer fruto de la alianza llegó al año siguiente, con el Isuzu Faster en 1972, conocido también como Chevrolet Louvre, un auténtico superventas, pues tras un año de su lanzamiento, logró la increíble cifra de 100.000 unidades vendidas. Su éxito supuso el ingreso oficial de Isuzu al segmento de camionetas, sector en el que destacaría con creces. En 1975, el Chevy Louvre fue reconocido por la EPA como el número 1 en economía de combustible, gracias a su versión diésel. Hecho de gran relevancia, considerando la crisis del petróleo de 1973. Y como suele ser en las crisis, algunos se ven afectados y otros sacan partido del mismo. Isuzu hizo lo propio a lo largo de los años 70, pues gracias a la eficiencia de sus motores diésel, aumentaron su oferta, logrando convertirse en el mayor fabricante de camiones ligeros en Japón y Asia, superando a Mitsubishi Fuso e Hino Motors. Otro fruto de la alianza GM-Isuzu fue el Isuzu Gemini en 1974, un exitoso sedán del segmento C que se comercializó bajo otras marcas en todo el mundo, como Chevrolet y Opel. Sobre la plataforma del Gemini, una vez más, bajo la visión de Giorgetto Giugiaro, se desarrolló en 1981 el Isuzu Piazza, conocido en Norteamérica como Impulse. Este elegante coupé deportivo de colección evolucionó en años posteriores gracias a la colaboración con Lotus, evidenciándose en su exquisito manejo y desempeño. Los años 80 representaron la cima del alcance global de Isuzu. En 1981 se estableció la filial American Isuzu Motors Incorporated, con sede en California, y significó el ingreso al mercado americano bajo su propia marca. De esta forma, llegaron dos modelos icónicos en el segmento SUVs 4x4, el Trooper y el Isuzu Mu, también conocido como Rodeo en otros mercados. Vehículos que se convirtieron en superventas globales, destacándose por su robustez y capacidad off-road. El Trooper, en particular, fue uno de los modelos más populares en América del Norte, Europa y Asia. En 1984, Isuzu ingresó al mercado estadounidense de camiones con el modelo KS22. Su éxito fue rotundo, y en 1986, el Instituto R.L. Polk certificó a los camiones Isuzu como el vehículo comercial de importación más vendido en los Estados Unidos. Esta posición de liderazgo ha sido mantenida por Isuzu hasta el día de hoy, con más de 500.000 camiones vendidos en América del Norte. En 1989, se dio una colaboración entre Isuzu y Fuji Heavy Industries, actual Subaru, para abrir una planta industrial en Indiana, produciendo 60.000 pickups y 60.000 rodeos por año, generando miles de puestos de trabajos para los estadounidenses. Así llegó el término de los años 80, con Isuzu convirtiéndose en el indiscutible líder mundial como fabricante de camiones medianos y pesados, superando a Mercedes-Benz, Volvo y Ford en ventas. En los años 90, la innovación no se detuvo. En 1994 llegó la famosa línea de camiones Giga, diseñados para el transporte comercial de grandes cargas. Su fama vino gracias a la evolución de los motores de Isuzu, con la nueva tecnología Common Rail, que se caracterizó por una inyección precisa de combustible, mejorando la eficiencia y reduciendo emisiones contaminantes. No obstante, aunque continuaban siendo líderes en el sector de vehículos comerciales, las finanzas internas de Isuzu comenzaron a deteriorarse, exacerbadas por la crisis económica japonesa y la pérdida de rentabilidad en su línea de vehículos de pasajeros. A inicios de la década, la empresa reportó pérdidas de $500 millones, lo que evidenció la necesidad de una reestructuración interna urgente. GM, que ya poseía poco más de 1/3 de participación en Isuzu, compró más acciones con el fin de inyectar liquidez, haciéndose con el 49%. A la vez,
designó a Donald T. Sullivan, uno de sus directivos, como nuevo CEO de Isuzu. En medio de este tumulto interno, la compañía nipona cerró la década con enormes pérdidas en los vehículos de pasajeros, divisando la posibilidad de solo enfocarse en su línea comercial y motores diésel, sector que le generaba más rentabilidad. El nuevo milenio se afrontó con gran incertidumbre, pues en Occidente ya se estaban contemplando catastróficos escenarios financieros para General Motors, su mayor accionista. En tal contexto de incertidumbre, se dio la creación de D-Max Limited, una empresa conjunta para la producción de motores diésel. En esta planta se desarrollaron los famosos motores Duramax, utilizados en futuros modelos de GM, como el Chevy Silverado y el GMC Sierra. Como parte de este proyecto, llegó un símbolo de la recuperación de Isuzu, la pickup D-Max. Su éxito fue masivo y se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos, pues hasta nuestros días sostiene la fama de ser confiable, eficiente y con una durabilidad prácticamente eterna. Al desarrollarse en conjunto con GM, compartieron plataforma para la fabricación del Chevrolet Colorado. A pesar de los esfuerzos, la alianza se fue debilitando con los años. Isuzu fue recomprando acciones poco a poco, hasta que en 2006 se hizo con el total control de las acciones de GM. El fin de la alianza empresarial no afectó a la empresa conjunta D-Max Limited, que se sostiene hasta nuestros días. Aquel año, otro gigante se interesaría por la tecnología de Isuzu. Toyota compró un 5.9%, convirtiéndose en el tercer mayor accionista, por detrás de Itochu y Mitsubishi Corporation. Así nació un nuevo capítulo en la historia de Isuzu, con una cada vez más creciente demanda por la electrificación y menores emisiones. A lo largo de la primera década del 2000, los concesionarios de Isuzu en Estados Unidos fueron disminuyendo. Pero la alta demanda de vehículos comerciales entre ligeros y pesados en los cada vez más grandes mercados de China, Rusia e India fortalecieron la presencia de la firma japonesa. Para 2010, ya habían superado la impresionante cifra de 20 millones de motores diésel producidos, utilizados tanto en sus propios vehículos como en modelos de otras marcas como Renault, Opel y General Motors. Desde entonces, la compañía ha centrado su atención en dos líneas clave: los camiones comerciales y la pickup D-Max. En el ámbito de los camiones comerciales, Isuzu implementó mejoras en su tecnología telemática, destacando su sistema Mamoru-kun. Tecnología que permite a las flotas de camiones controlar en tiempo real el rendimiento, mantenimiento y eficiencia operativa de sus vehículos, maximizando la productividad y reduciendo costos operativos para empresas de transporte y logística. Por otro lado, la D-Max ha demostrado ser un rival formidable en mercados clave, como Oriente y algunos países de América Latina, donde compite directamente con gigantes del sector como el Toyota Hilux y el Ford Ranger. En Tailandia, la D-Max goza de superar el 40% de preferencia en el mercado de pickups. En términos financieros, Isuzu ha mantenido un sólido valor de mercado, superando los $10.000 millones al 2024 y dando empleo a 45.000 personas entre los 47 países donde tienen presencia física. Su red de distribución permite llegar a más de 140 mercados, gracias a su sólido liderazgo en el sector de flotas comerciales, empresas logísticas y pequeños negocios que dependen de sus vehículos ligeros y camiones. De cara al futuro, con el apoyo de socios estratégicos como Toyota, Isuzu está bien posicionada para continuar su legado en motores diésel, mientras avanza hacia la electrificación de su flota. Los recientes desarrollos en camiones eléctricos y tecnologías de bajas emisiones subrayan su compromiso con un futuro más sostenible. Isuzu Elf, también conocido como Serie N,
fue lanzado en 1959 y desde entonces, por más de 6 décadas, es el camión comercial ligero más vendido del mundo. Al desempeñar un papel clave en el transporte urbano y la distribución de mercancías, sostiene el liderato en todos los países en que Isuzu tiene presencia. Isuzu Bel-El, lanzado en 1961, fue el primer automóvil japonés en incorporar un motor diésel. Este sedán fue un hito para Isuzu, ya que fue diseñado enteramente por la compañía y marcó su entrada en el mundo de los vehículos de pasajeros, dejando atrás las licencias extranjeras. Isuzu Velet, lanzado en 1963, es considerado un ícono entre los autos clásicos japoneses, siendo conocido como el Alfa Romeo japonés por su diseño y materiales lujosos. La versión GT-R, en particular, ha alcanzado un estatus de culto entre los aficionados a los automóviles deportivos de la década de 1960, siendo reconocida por su contribución a la historia del automovilismo japonés. Isuzu 117 Coupé. Diseñado por el renombrado italiano Giorgetto Giugiaro, el Isuzu 117 Coupé se lanzó en 1968 y se destacó por su elegante diseño y su tecnología avanzada, al contar con inyección electrónica de combustible, uno de los primeros en Japón. El 117 Coupé es reconocido como un genuino coche de colección. Isuzu Piazza, también conocido como Impulse, fue un coupé deportivo lanzado en 1981, diseñado también por Giorgetto Giugiaro. Fue desarrollado sobre la plataforma del superventas Gemini, con un estilo disruptivo y futurista. En años posteriores a su lanzamiento, llevó la etiqueta Handling by Lotus, gracias a la colaboración de Isuzu con Lotus, aportando mejoras a la suspensión. Al Piazza se le considera un coupé de culto, altamente valorado por coleccionistas. Isuzu Trooper. Lanzado en 1981 y producido hasta el 2005, fue uno de los SUV más populares de su época, especialmente en América del Norte y Europa, donde fue conocido por nombres como Opel Monterey, Holden Yakaroo y Acura SLX. El Trooper fue memorable. Aún cientos de miles de personas en el mundo lo recuerdan por la fiabilidad del coche gracias a su eterno motor diésel y capacidad off-road. Se llegaron a producir más de 500,000 de unidades. Isuzu D-Max, lanzado en 2002, se ha convertido en un modelo insignia para la marca. En 2020, Isuzu introdujo una nueva generación del D-Max con un diseño más actualizado, motor diésel aún más eficiente y un gran enfoque en seguridad. En mercados como Tailandia, sostiene un liderazgo absoluto, con más del 40% de participación de mercado. Isuzu Giga. Lanzado en 1994, el Isuzu Giga fue diseñado para el transporte de grandes cargas, con motores diésel avanzados y características tecnológicas que optimizan la eficiencia en rutas de larga distancia. El Giga ha sido un vehículo clave en la expansión de Isuzu, especialmente en Asia y Europa. En Sudamérica, se ha comercializado bajo la serie Chevrolet. Isuzu MU-X. El Isuzu MU-X, lanzado en 2013, es un SUV basado en la plataforma del D-Max y representa una evolución directa del antiguo Trooper. Ha sido particularmente exitoso en Asia y Australia, ofreciendo una combinación de comodidad familiar y gran capacidad off-road. Así concluimos la historia de Isuzu Motors, reyes de los motores diésel. Aunque no tiene el tamaño comercial de Toyota, Nissan o Honda, sus aportes al mundo motor son trascendentales, especialmente como aliados en el desarrollo y progreso de innumerables empresas y pequeños negocios, brindándoles seguridad, eficiencia y vehículos perdurables. Si eres un fanático de Isuzu o el mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Isuzu, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones
para explorar la vida y logros de otros grandes personajes y marcas de la historia desde una perspectiva empresarial.